Grandes construcciones. El secreto de una gran construcción definitivamente siempre serán los cimientos. Y durante ese trimestre el autor de la lección ha querido construir un estilo de vida basado en una teología práctica, soportándolo en las cartas de Pedro. Y definitivamente estas cartas son muy importantes porque son respuestas a situaciones de la vida diaria, situaciones que nuestros hermanos estaban pasando en aquel tiempo, como persecuciones, un gobierno implacable, problemas internos, desánimo y hasta falsos maestros. Y todo esto, pues, tuvo que ser direccionado a través de las cartas de Pedro para traer ánimo, consolación y esperanza en el corazón de nuestros hermanos. Y justamente eso es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a tratar de traer un breve resumen basado en 5 pilares que nos arrojarán un estilo de vida, de cómo debemos vivir los que estamos ahora también padeciendo algunas de estas cosas y cómo podemos mantener nuestra esperanza en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de eso. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Estamos cerrando el trimestre, el repaso de esta lección, y esa lección se llamará Temas Principales en las Cartas del Apóstol Pedro. Te invitamos a que te quedes con nosotros. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este último repaso de nuestra lección basado en las cartas del apóstol Pedro. Seguramente ha sido un repaso muy interesante, muy profundo, muy reflexivo. Y seguramente los consejos de las cartas del apóstol Pedro nos ayudan en nuestra vida diaria a desarrollar un estilo de vida fiel, de obediencia y de esperanza. Hoy vamos a terminar con esta lección, la lección número 13, y se le ha titulado Temas Principales en las Cartas de Pedro. Vamos a hablar de los temas más sobresalientes de la primera y la segunda carta de Pedro. Hoy tenemos el gozo de tener también 3 invitados a quien queremos darles una cordial bienvenida. En primer lugar tenemos al pastor Job Alcázar Salas, que ya ha estado con nosotros, es pastor de uno de nuestros distritos en nuestra asociación metropolitana, y nos place darle una cordial bienvenida una vez más. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, qué amable, una vez más por la invitación, agradezco por ello y pues Dios nos bendiga en este momento tan especial. Claro que terminar sí. El trimestre. ¿Qué podrías decir o con qué te quedas de este estudio basado en las cartas del apóstol Pedro? La certeza que podemos tener en Jesucristo, a pesar de que podamos tener dificultades o situaciones extremas como sufrimientos de persecución o de intentos de engañar, en Jesús estamos seguros. Claro que sí, claro que sí. Y seguramente será muy interesante el repaso de estos 5 últimos pilares. Así es, ¿verdad? Es una bendición poder estudiar junto con ustedes esto. Gracias. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenido. Pastor, gracias, aquí estamos. Felizmente terminando este trimestre. Uno más. Uno más, sí, donde hemos aprendido muchas cosas. Pedro nos enseña a actuar, ¿verdad? Viviendo la vida activamente, ¿sí? No dejándonos engañar por algunos falsos maestros y teniendo siempre la esperanza, ¿no? En mente la esperanza del pronto regreso del Señor Jesús. Y digo pronto porque hay algunos que dicen que se demora. Claro que sí. Y hoy vamos a hablar de eso. Pastor Abraham, ¿cuál sería para ti el propósito de las cartas del apóstol Pedro? ¿Por qué las escribió? Yo creo que en ese tiempo los cristianos vivían situaciones difíciles. Uh-huh. Está fechada la primera en el 66 y la persecución por Nerón, ¿verdad? Por el Imperio Romano empezó en el 64. Así que yo creo que vivían tiempos difíciles, pero él escribe para que ellos se puedan mantener firmes en la verdad, ¿verdad? Y les recuerda constantemente que la base de la verdad es la santa palabra. Son aplicables en nuestra vida. Así es. Totalmente. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Pastor Eberto Barrera Posadas. Él es un amigo nuestro desde la facultad. Es un pastor que ha desarrollado su ministerio en México y también en Estados Unidos. Viene ahora a apoyar un evangelismo en la Ciudad de México, pero él es pastor del distrito del suroeste en Georgia. Así y es. Tenemos mucha alegría de que estés con nosotros. No solamente nuestro amigo, fue nuestro compañero,
colega, y ahora también está con nosotros aquí en este repaso. Sí. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Pastor Benítez. La verdad que este momento pues es mi primera experiencia para poder compartir aquí vía internet, pero agradezco mucho a los hermanos que siempre están atentos en poder escuchar a los pastores este programa, y que Dios siga bendiciendo este programa y se difunde y mucha gente pueda llegar a conocer el granito de arena que aquí ustedes contribuyen. Muchas gracias. Bien, vamos a tener nuestro repaso, no como acostumbramos en 3 puntos de nuestro bosquejo, sino ahora vamos a hacerlo como está la lección en 5 pilares. Y estos pilares serán los siguientes. El primero es el costo de nuestra salvación, basado en el sufrimiento de Cristo. El segundo sería la respuesta de nuestra salvación. El tercero, la esperanza de nuestra salvación, hablando de la segunda venida. El cuarto, el testimonio de nuestra salvación, que es cómo comportarnos con asunto de gobiernos. Y el quinto es el fundamento de nuestra salvación, hablando de la palabra de Dios, la guía segura. Así que basados en esto vamos a hacer una oración, si les parece bien. Así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Padre, queremos pedirte que nos bendigas en este repaso de la lección. Agradecemos por todo este estudio que hemos tenido estas 13 semanas y queremos en esta ocasión suplicar nuevamente la unción de tu Espíritu Santo, la dirección, para que nuestras palabras y pensamientos, Señor, puedan ser unificados con los tuyos y tú puedas, Señor, bendecir lo que vamos a hablar y compartir con nuestros hermanos que nos siguen a través del internet y que pueda ser de bendición para sus vidas como lo es para la nuestra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces a nuestro repaso y vamos a entrar con el primer punto, que es el costo de nuestra salvación. Pastor Job, bueno, es interesante notar que el apóstol Pedro toma justamente uno de los pilares importantes, lo que costó nuestra salvación, y vuelve a recordarnos que la salvación es un don, es un regalo, no se gana con comportamiento, es un don, ¿verdad? Y el Señor lo hizo a través de su muerte en la cruz, ¿verdad? Y es interesante cómo toma algunos símiles y algunas ideas de Isaías, ¿verdad? Es interesante esto. Sí, debemos recordar en primera instancia que en la primera carta de Pedro la realiza para dar esperanza a la iglesia que está en persecución. Y dentro de ese pensamiento, pues el Espíritu Santo seguramente impresiona a Pedro para cómo puede él animar a la iglesia que está sufriendo. Cómo puede Pedro transmitir con escrito que la iglesia puede tener certeza en ese momento de persecución. Y Pedro entonces, pues como encontramos en la primera carta que él realiza, usa el sufrimiento de Jesús para entender cómo Jesús sufrió. Y no solamente sufrió por nosotros, sino tomó el lugar nuestro. Y como has dicho muy bien, Pastor, menciona algunas referencias que Isaías menciona en Isaías 53, cuando él dice, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Y esta misma referencia lo encontramos en 1 de Pedro 2, el versículo 21 al 24. Quiero leer el 22, el cual no hizo pecado, ni se engañó, ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino incomodaba la causa del que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, esta referencia que Pedro utiliza, pues tiene dos intenciones: darle esperanza al pueblo perseguido en ese momento a través de la muerte de Cristo, y que a través de la muerte de Cristo o el sufrimiento de Jesús también hay certeza que en él hay salvación, porque él tomó nuestro lugar. Encontramos en la referencia también una lección que menciona que en el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, las ofrendas que se ofrecían, se ponían las manos a los animales, ¿verdad? Para dar entonces un simbolismo de que el pecado se pasaba, transfería a esos animales. Una referencia simbólica de lo que Jesús hizo por nosotros. En el caso de Jesús obviamente fue algo real, claro. Definitivamente, ¿no? Buenas nuevas, Pastor Abraham, sacrificio sustitutorio. Alguien murió en nuestro lugar. Sí, Pastor, Pedro en sus cartas toma el
toma el tema de los temas de toda la Biblia, ¿no? A través de toda la Biblia se nos habla de que el hombre es pecador y que necesita un sustituto, un salvador, alguien que lo saque de esa situación en la cual vive de condenación. Y inmediatamente Pedro lo aborda en su primera carta, primera de Pedro 1:2, dice: elegidos según el designio de Dios, santificados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, ¿no? Inmediatamente el apóstol Pedro da la referencia de que para lograr la purificación de nuestro ser, necesitamos ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. Como decía el pastor Job, en el Antiguo Testamento, una ilustración de ese gran sacrificio que el Señor Jesús iba a realizar. Se hacían los sacrificios con los animalitos, ¿no? Se ponían las manos sobre la cabeza del animal, se transferían los pecados del pecador hacia el animal que tenía que morir, ¿sí? Y su sangre era derramada. Así entonces nosotros, es una ilustración de lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros confiando en Jesús, nosotros poniendo nuestra fe en Él, ¿verdad? Él toma nuestros pecados y Él muere por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Quien debería estar ahí, ¿verdad? Quien debería sufrir la muerte, éramos nosotros. Pero Él nos ama tanto que pagó la deuda de nuestro pecado. Y yo creo que no hay otro versículo mejor para explicarlos. Dice el versículo 18 y 19 de 1 de Pedro 1: sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto, ¿no? Así que, pastor, no fuimos comprados por ninguna otra cosa. No bastaba el oro de todo el mundo, no bastaba la plata de todo el mundo. Se requería la muerte, se requería la sangre. Y Jesús fue el cordero, ¿verdad?, que limpió el pecado de todo el mundo. Bendito sea Cristo Jesús por ese sacrificio voluntario que Él hizo a favor de nosotros. Claro que sí, pastor Alberto. No era fácil mantenerse fiel ante sufrimientos. Y entonces el apóstol Pedro toma pues la figura del sufrimiento de Cristo para animar de alguna manera o mantenerse fiel a estos cristianos que están atravesando ese momento difícil, ¿no? Sí, es por eso que el tema principal es, así como Pedro una vez falló y vio la necesidad de salvación, así ese es el tema principal, la salvación en Cristo Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora nosotros debemos reconocer nuestra necesidad de fe en Jesús. Y dice la palabra de Dios en primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, que a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Siempre el enemigo va a andar como león rugiente buscando a quien devorar para distraernos de la salvación. Pero nosotros debemos recordar que la salvación no se gana, ya está ganada. Y nosotros no podemos agregarle algo más a la salvación, sino que es otorgada cuando creemos en lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Así es que nuestra seguridad solamente se halla en Él, lo que Él ha hecho por nosotros y no en nosotros. Correcto. El día que enfoquemos nuestra salvación en nosotros mismos, aun cuando haya pruebas, como aquellos cristianos tenían pruebas y querían ellos depender de sus propias fuerzas, ahí vamos a estar terminados. Tenemos que confiar en la salvación y el poder que Dios nos ha dado para seguir adelante en medio de las luchas y las pruebas. Correcto. Y eso nos debe llevar, pastor Job, a un estilo de vida, cómo debemos vivir. Es el segundo pilar que vamos a analizar. ¿Cómo debemos vivir? Si nosotros ya sabemos que vamos a atravesar momentos difíciles, no debemos olvidar que somos una nación santa, un pueblo escogido, somos un pueblo especial para Dios. ¿Cómo debe vivir el cristiano que atraviesa por momentos difíciles y cómo puede mantener esa esperanza? Sí, un comportamiento apropiado debe ser el resultado de la salvación en Cristo. No podemos separar las obras como resultado de la gracia manifestada en un ser humano.
Y Pedro lo manifiesta en el capítulo 2, versículo 1, dice que desechemos la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las calumnias. Qué fuertes actitudes que hoy en día vemos en la tierra tan comunes, ¿no? Y que Pedro nos invita a que nosotros como cristianos no tengamos esas actitudes. Creo que es bueno para pensar en ello. Y al contrario dice, mejor tengan unidad, tengan espíritu de amor unos por los otros, una mente humilde, bondad, piedad, amor, según lo que dice 2 de Pedro 1, 5 al 7. Así que se encierra como resultado entonces de estas actitudes correctas o el comportamiento apropiado, el asunto es el amor. O sea, todo eso se produce porque Dios ha transformado un ser humano y ha provocado que la actitud que tiene en su vida refleje el amor de Cristo. Y ahí viene la santidad precisamente. Somos santos, somos apartados, somos de Él y en Él somos transformados. Y yo creo que es la invitación que Él nos hace y que nos anima a que todos podamos vivir de esa manera. Claro, ¿y qué nos debe motivar, pastor, para vivir estas vidas santas? Sí, pastor. Ya hemos mencionado que el Señor Jesús murió por nosotros y cuando creemos en Él, entonces somos declarados justos. Y Pedro nos presenta la manera como vive un justo, cómo vive una persona que ha creído y es salva en Cristo Jesús. Y el pastor Job mencionó algunas cosas, ¿no? Debemos dejar, dice 1 Pedro 2:1, debemos dejar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, y dejar eso y adquirir, por ejemplo, unidad, paz, amor entre nosotros. ¿Sí? No es fácil en medio de una sociedad que ataca a los cristianos. Exacto. No es fácil, ¿verdad?, vivir correctamente conforme a la voluntad de Dios cuando toda la sociedad está en contra de uno. Pero hay motivadores, ¿no? 1 Pedro 1:4 dice que tenemos una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse. Es decir, tenemos una esperanza de estar con Jesús en un mundo donde no se va a marchitar ni a contaminarse. Ese es un motivador, creo yo, para vivir una vida santa. Número 2, dice el versículo 15, 1:15, antes como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Tenemos un Dios santo, servimos a un Dios santo, entonces nosotros también debemos llevar una vida santa. Y otro motivador es el versículo 17, dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Va a haber un juicio también. Yo creo que también ese es un motivador para vivir una vida santa. Pero el que más me mueve a mí, el motivo que más me mueve, pues es lo que ya hemos dicho, ¿no? El versículo 18 y 19 dice que no fuimos comprados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Yo creo que ese debe ser el mayor motivador para vivir una vida santa. Fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. No podemos fallarle a aquel, ¿verdad?, que dio su vida por nosotros. Pedirle que Él obre su vida en nosotros. Sí, eso sí. Y esa es la única razón de cómo se puede vivir este nuevo estilo de vida, Pastor Eberto. Un estilo de vida que va en contra de lo que el mundo propone. Estamos viviendo en un mundo de malicia, de envidia, de engaño, todo lo que se menciona aquí en la lista es lo que vemos a diario vivir. Pues se nos insta a vivir una vida completamente distinta, un estilo de vida que honre a Dios. Precisamente a través de las dos cartas, el apóstol Pedro está invitando constantemente a vivir una vida, llamándonos, invitándonos, rogándonos, porque esa es la única vida que vamos a vivir en el reino de los cielos. Que amemos a nuestras esposas, a nuestros hijos, que tratemos bien a los gobernadores, que obedezcamos bien las leyes, pero sobre todo, en medio de todo ese trajín que tenemos en la vida, no es fácil. No es fácil, entonces nuestra vida empieza a ser una vida agitada, de estrés, y quiero leer lo que dice la palabra de Dios, ahí en 1 Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Así es que nosotros deberíamos enfocarnos en qué consiste la santidad, y la santidad es echar nuestra vida en las manos de Jesús. Amén. Para que haga Él en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Así es que este es un versículo hermoso, echar nuestras ansiedades, preocupaciones, tristezas, si alguien nos está tratando mal, si alguien nos odia por ser un cristiano,
cuando le entreguemos todo a Jesús, entonces Jesús vivirá en nosotros, actuará por nosotros, y entonces nosotros seremos testimonios vivos ante la sociedad que hoy se vive terriblemente. Qué hermoso pensamiento, y con ese pensamiento vamos a cerrar este primer segmento. Nuestro trabajo no es luchar contra la corriente de este mundo, sino escondernos en Cristo. Amén. Porque en Él seremos vencedores. Vamos a hacer una pausa y regresaremos entonces al segundo segmento de la lección número 13, temas principales en las cartas de Pedro. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la última lección de este trimestre basado en las cartas de Pedro, en los temas principales, y ya estuvimos analizando en el primer segmento los dos primeros pilares que se mencionan aquí, el costo de nuestra salvación y la respuesta de nuestra salvación, hablando de nuestro estilo de vida. Hoy vamos a hablar, o en este segmento vamos a hablar de la esperanza de nuestra salvación. Siempre cuando hay una situación de sufrimiento, cuando algo es adverso en nuestra vida, siempre escuchar que hay una esperanza de un mundo mejor, siempre son buenas nuevas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que hay una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para vosotros. En otras palabras, somos extranjeros y vamos hacia un mundo mejor. Es así, pastor, definitivo. Saber que aún en una vida difícil, en una vida de complicaciones que podemos tener por causa de Cristo, ya en lecciones pasadas hemos comentado acerca de esto, cómo hay situaciones que pueden provocar al cristiano hoy en día dificultad. Pero Pedro dice, no te desalientes, por un poco de tiempo hay que vivir esto, pero viene un momento majestuoso cuando Jesús venga por segunda vez. Y es ahí donde apela a que tengamos esperanza, y es una esperanza real, es una esperanza que podremos vivir con certeza y que debemos contemplar con gozo, sabiendo que en esos momentos, aunque sean difíciles, por causa de Cristo vivamos sufrimiento, hay una bendita esperanza en Él. Y eso debe darnos seguridad. Pedro lo menciona en el versículo 6 del capítulo 1 de la primera carta, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecido se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que la manifestación de Jesucristo quitará cualquier sufrimiento, cualquier dificultad. Y en esa esperanza debemos confiar. Amén. Jesús viene pronto por segunda vez. Yo creo que todos hemos sido testigos de gente que se burla de esta esperanza, Pastor Abraham. Creo que todos hemos visto ese video donde hay muchos líderes religiosos que se burlan de un pastor adventista que habla acerca de la segunda venida. Y entonces la gente dice que eso no va a pasar, que eso es algo ridículo, que estamos haciendo una mala interpretación de las Escrituras. Pero Pedro dice que esa es nuestra esperanza bendita y debemos mantenerla en el corazón. Sí, pastor, la iglesia en los tiempos de Pedro. Perdón. Nada más voy a mover este bote. Podemos seguir nada más porque se ve la tapita. Ya, seguimos igual. Dele. Igual, ¿dónde? ¿Igual en dónde? ¿En la respuesta del doc? Ok. ¿Ya usted dijo algo? Lo que digo, ¿vuelvo a decir lo que dije? Entonces, ¿que entre el doc directo? Nomás no lo grabes, nomás que vuelva a hacer la pregunta, entonces a él ya directamente. Ah, ok. Que sepa qué fue lo que... Está bien. Te ubico, doc. Va a ser difícil ubicar al doc, pero bueno, voy a intentarlo. Sí. ¿Listo tú ya? ¿Listo? Pero debemos mantener nuestra esperanza bendita. Ese es el propósito de las cartas, Pastor Abraham. Sí, pastor. El pastor Job señalaba que había un problema, la persecución, ¿no? Se vivían momentos o tiempos difíciles, pero también la iglesia tenía otra adversidad, que dentro de ellos mismos surgían falsos maestros, ¿no? Y de los mismos se burlaban, de la misma comunidad cristiana había gente que se burlaba. Y el motivo de la burla es que ellos decían, ¿y dónde está la promesa del advenimiento de Cristo Jesús, ¿no? Si todas las cosas permanecen igual.
Y, pastor, estos falsos maestros, como ya hemos visto en lecciones anteriores, dos grandes herejías predicaban, ¿no? Uno, una falsa libertad en Cristo. Cristo ya murió por nosotros, ya creímos, hay que vivir como nos dé la gana, como sea, ¿no? Esa era una. Y la otra era que, ¿y dónde está la promesa del advenimiento del Señor Jesús? Jesús no va a venir, ¿sí? Todas las cosas permanecen igual. Y estos parece que tenían cierto éxito, ¿sí? Llevaban a gente a pensar como ellos vivían, porque Pedro dice, son como los perros que vuelven a su vómito y como la puerca lavada otra vez al lodo, ¿no? O sea, que había personas que sí le hacían caso a estos falsos maestros. Entonces yo uno un poquito eso, ¿qué va a resultar con los falsos maestros? ¿A dónde van a llegar esos falsos maestros? Y con los que creen en esos falsos maestros, ¿no? Segunda de Pedro, pastor, capítulo 2, versículo 1, dice que hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá en vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí repentina destrucción. Es decir, no van a quedar sin pago esos falsos maestros, y los que creen en esos falsos maestros van a tener su pago. Y solamente leo otro versículo 3. Por avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas. Hace tiempo que su condenación pende sobre ellos. Ya están condenados, ¿no? Así que, pastor, también la segunda venida, sí, enmarca un juicio. Es decir, ya vimos que los que creen en Cristo deben tener un estilo de vida puro, santo, ¿sí? Creciendo en santidad cada día. Los falsos maestros y los que creen en ellos son todo lo contrario. Pero cuando venga el Señor Jesús, entonces también habrá un juicio, en el cual se juzgarán las acciones por la fe en Cristo Jesús o los que no creyeron en Cristo Jesús, y cada quien recibirá su pago. Esa es una verdad que también conlleva la segunda venida, ¿no? Esos burladores, pastor Alberto, tienen el propósito de arrancar de nuestro corazón la esperanza de la segunda venida. Se burlan, ¿y qué ha pasado? Todo sigue igual, ¿cuándo va a venir? ¿Verdad? Muy parecido incluso al momento del diluvio, pues aquí nunca ha llovido, ¿verdad? Y justamente nadie debe arrancar la esperanza de nuestro corazón de que Cristo vendrá. Hay dos cosas, la presión por el sufrimiento que están enfrentando, y también ahora los falsos maestros. Entonces, por un lado está el deseo de que Jesús ya venga pronto, y por el otro lado muchos se desaniman porque Jesús no ha venido. Quiero leer lo que dice aquí el capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Uno de los propósitos de la aparente demora es que el Espíritu Santo le permitamos a Él que nos convenza de vivir una vida santa y sin mancha. Ahora, nosotros como cristianos estamos en el campo de batalla donde el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que de repente se puede olvidar, desenfocar de la enfoque cristiano en Cristo, y dice el siguiente versículo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así es que están aquí las dos cosas, unos esperando y otros desanimados esperando. Y el enfoque de Pedro es que nosotros le echemos ganas a la vida cristiana, a la vida de santidad. A veces pensamos que la vida de santidad, hasta que venga Cristo, ahí vamos a ser, pero la vida de santidad se comienza ahora, ya, no hasta que estemos en el cielo. Así es que el Señor desea que nos enfoquemos en el aquí y en el ahora, mientras estamos esperando. Y mientras más trabajemos, más prediquemos, más entreguemos nuestra vida al Señor, para poderles darle a conocer a otros la oportunidad de iniciar una vida nueva, una vida de la cual nos va a preparar para ir al cielo. Entonces vamos a desear que Jesús venga. El Señor Jesús no va a fallar. El Jesús ya tiene la hora, ya tiene el día, ya tiene la fecha. Nos debiera de importar probablemente la hora y la fecha, pero mientras nosotros estemos preparándonos, eso viene de más, porque
ya sea hoy o mañana o pasado mañana, si estamos listos, aunque el Señor ya tenga la hora, el Señor vendrá y aparecerá. Y entonces, en todas esas circunstancias que vivamos, ya sea de persecución o de falsos maestros, o que se burlen de nosotros que creemos que Jesús viene, ¿cuándo se va a ver a alguien que venga caminando de las alturas de los cielos para venir por nosotros? Nadie. Solamente los espaciales hacen eso, pero Jesús va a venir y caminando victorioso, llamándonos por nombres para ir a casa. Así es que mantengamos esa promesa ante cualquier circunstancia, que nuestra fe avance y nuestra obediencia para ese día que Jesús venga. Amén. ¿Qué podríamos decirle, Pastor Jo, Pastor Abraham, a algún adventista, alguna persona que de repente está perdiendo la esperanza, de repente de la segunda venida? Mueren sus familiares, los corren del trabajo por cuestión del sábado, de su fidelidad, los reprueban en las universidades, los amigos se burlan y les dan la espalda, la familia le da la espalda, ¿verdad? ¿Qué podemos decirles? ¿Qué mensaje podemos decirle a esas personas que de repente van perdiendo la esperanza de que Cristo viene por segunda vez? Qué importante es recordar, decir a la gente, a los hermanos, a todos que confiamos en el Señor, que en esos momentos cruciales el punto clave es aferrarnos más al Señor Jesús. Aunque no vemos, aunque no contemplamos humanamente aparente solución, Dios tiene el control total de nuestras vidas. Y aferrarnos a Él y confiar plenamente en su palabra y en sus promesas que Él ha hecho. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor. No importa la fecha, digo yo. No sé cuándo se tarda el Señor en venir, pero el conocimiento de que Cristo va a venir debe impactar nuestra vida, ¿no? Debe modelar nuestra vida. El saber que Cristo viene debe movernos a vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Como dice el apóstol Pedro, si sabéis que todas estas cosas van a ser quemadas, ¿cómo no habéis de andar en santa y piadosa manera de vivir? El hecho de que Cristo viene debe impactar nuestra vida y nos debe de llevar, mover, ¿no? El amor de Cristo nos debe constreñir a vivir una vida santa delante de Él. Correcto. El Señor viene, hay que mantener la esperanza. Pero esa esperanza se mantiene conociendo la verdad. Exacto. Pero el Señor no solamente quiere que conozcamos la verdad, quiere que vivamos la verdad. Y en esos momentos es cuando ahí se prueba realmente nuestra vida porque el Señor manda problemas, permite pues pruebas para que entonces nosotros nos ubiquemos y veamos en dónde estamos. Así es que sí, es bonito conocer, es hermoso estudiar la palabra del Señor y ser miembro, ¿verdad? Pero no seamos solamente miembros en el sábado en la iglesia, seamos discípulos durante todas las semanas, de tal modo quien venga y se burle, nos critique, nos haga la vida de cuadritos. Si Cristo realmente está en nosotros y si Cristo sufrió, Él va a estar entonces sufriendo juntamente con nosotros y entonces nosotros vamos a dar testimonio de lo que es la verdad. Y muchas personas al ver lo que aguantamos, la paciencia que tenemos de los santos, ¿verdad? La gente va a decir, yo quisiera tener la paz que esta persona tiene. Ya me cansé de molestarlo, pero ahora voy a ver qué tiene él, por qué no se molesta, por qué no se enoja. Así es que hay que hacer la vida cristiana práctica más que teórica. En el momento del diluvio, la gente no creyó. Y la gente pereció con un diluvio. Hoy la gente no cree que Jesús vendrá, pero Jesús vendrá, ¿verdad? Y los que esperamos en Él, tendremos la oportunidad de vivir una vida diferente, completamente renovada con Él. Esta sea la esperanza de nuestro corazón y nos mantenga fieles a seguir adelante. Vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar al tercer segmento y último de esta lección número 13, los principales temas en las cartas de Pedro. Ya regresamos. Señor, de viaje
Estamos de vuelta y estamos llegando a la tercera y última parte, tercer segmento de nuestra lección número 13, titulado Temas principales en las cartas de Pedro. Y vamos a hablar de los dos últimos pilares, que es el testimonio de nuestra salvación y el fundamento de nuestra salvación. Y Pastor Job, llegamos a un punto, me parece que fue de los más controversiales en toda la lección del trimestre, que es lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3 en adelante, que es respeto por las autoridades. Por causa del Señor, estad sumisos a toda autoridad humana, al Rey como a soberano. Me parece que este es uno de los puntos, yo creo, más controversiales de todas las cartas del apóstol Pedro, porque nos dicen que el Señor ha colocado las autoridades y debemos ser sumisos, ¿no? Difícil a veces poder comprenderlo, ¿no? Y más en países donde nos ha tocado vivir. Sí, hemos dicho que somos una nación santa, que hemos sido apartados, que somos distintos, que debemos tener un comportamiento apropiado. Y ese comportamiento apropiado también corresponde hacia nuestros gobiernos, hacia nuestras autoridades. Pedro lo menciona, ¿no? Que seamos siervos de Dios y que vivamos como tal. Y sí nos corresponde entonces entender dos cosas. En primer lugar, que Dios pone y quita reyes y bajo su voluntad Él conduce a la iglesia también. El gobierno que existe, donde quiera, en cualquier país que sea, sirve para controlar, como dice la lección, o frenar la maldad. Y vemos eso, aunque a veces la gente pueda pensar que no es así, pero sí vemos que el gobierno busca hacer ello. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las autoridades, ante las leyes que existen? Es respetar, comportarnos apropiadamente, hacer el bien. Nuestra actitud como cristianos debe ser esta. Desde cosas sencillas, ¿no? Como leyes de tránsito que tenemos muy comúnmente en nuestra cultura, aquí en México, por lo menos, a faltar al respeto a las leyes de tránsito, que son cosas muy básicas. Creo que la lección apela a que demos un buen testimonio en esos detalles tan simples. Y a cosas más profundas como el respeto al gobierno también, ¿verdad? En ese sentido. Y como has leído bien, Pastor, el versículo que menciona este sentido, Pedro lo menciona, ¿no? En el capítulo 2 y en el versículo, se me perdió, aquí está, 13 y 14, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, aquí está la clave, ¿no? El portarnos bien, apropiadamente, haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que somos un testimonio. Habrá gente que faltará respeto al gobierno, habrá gente que faltará las leyes, que cerrará avenidas, que protestará, que dirá que es injusto el gobierno, lo que sea. Dios nos ha llamado a hacer testimonio aún en ese contexto. ¿Y qué significa ello? Someternos. Confiados de que Dios tiene el control. Certeros de que Dios dirige esta nación. Cuando hablamos de esta lección, me acuerdo que el pastor Abraham mencionaba, ¿quién les va a predicar también a ellos? ¿Quién va a ser testimonio para ellos? Porque ellos también necesitan salvación. Así es. ¿No? Si todos estamos en la revuelta y todos estamos cerrando la carretera y todos estamos sin pagar impuestos y queriendo hacer cualquier cosa como esta, ¿quién les predicará? Así es. Nuestra actitud de lealtad en lo que corresponde a las leyes correctas del gobierno que nos pone es un testimonio de predicación para ellos. No es servilismo, no es masoquismo. Es testimonio. Es testimonio. Es testimonio, porque me gustó mucho esa parte que le dice. Es testimonio. Así es. A través de nuestra conducta, nuestra forma de vivir, damos testimonio. Así es. Y es lo que apela el apóstol Pedro, ¿no? A hacer el bien, a vivir como siervos de Dios ante las autoridades, tanto del gobierno del país y de la iglesia, ¿no? En ese sentido. Entonces, debemos ser distintos, debemos romper esquemas en todo lo que implica ello. No actuar como todo el mundo actúa, sino ser diferentes. Aún podemos encontrar situaciones de opresión fuertes, bueno, confiad en el Señor. Ahí es otro tema diferente, cómo entender, y ahí implica la fe en el Señor, ¿no? Que aún en situaciones extremas, aún en lugares que a lo mejor hoy en día hay no gobiernos adecuados, digámoslo así, Dios tiene el control de ello también. Correcto. Y nunca olvidando, Pastor Abraham, que nuestra obediencia o nuestra sumisión a gobiernos
solamente llega hasta donde se interponen contra las leyes de Dios. Así es, pastor. Una persona que ha creído en Cristo, como ya hemos dicho, justificados en Cristo Jesús, en el camino de santidad, debe tener un estilo de vida. Y San Pablo habla acerca de la relación que debe tener un cristiano con su gobierno. Ya se ha dicho cómo. Pero también dice que debe haber sujeción, los trabajadores con sus patrones, por ejemplo, ¿no? Y también en la casa, en el hogar, los esposos mutuamente, estar sujetos, ¿no? Así que entonces la vida y la religión de Cristo, ¿sí?, embulle permea toda la vida, ¿no? No tan solo te portas bien con el gobierno, no tan solo te portas bien en el trabajo, en la casa y en la iglesia sobre todo, ¿no? Así que entonces el cristiano debe de ser cristiano en todos los ámbitos donde él vive y donde se relaciona. Y para que nosotros podamos estar sujetos, pastor, creo yo que hay un elemento indispensable en la vida, la humildad, ¿no? 1 de Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes, aquí le está hablando otra clase de sujeción, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos debemos tener humildad. ¿Qué es humildad? Bueno, es esa disposición de servir a los demás, esa disposición de buscar el bien para los demás. Y el mayor ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo líder, ¿sí? Él sí tenía poder y autoridad, pero le lavó los pies a sus discípulos, ¿sí? Es la mayor muestra de humildad. Y sigamos ese ejemplo, el Señor Jesús, ¿no? Claro que sí. Pastor Eberto, y viene también el pilar, pues me parece uno de los más importantes, que es estar bien cimentados. Todo esto se construye, todo ese estilo de vida se construye sobre una base bíblica. Quisiera conectar con respecto a la humildad. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios ha cuidado y ha preservado toda su escritura para que nos llegue a nuestros días, para prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. La palabra de Dios no fue traída por interpretación humana, por voluntad humana. La palabra de Dios fue escrita por los profetas, que ellos investigaron, que el Espíritu Santo les reveló. Y tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento deben de ser aceptados como la palabra expresada de Dios para que nosotros nos vaya mejor, para que prosperemos, para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida y nosotros seamos felices. Pablo escribe claramente sobre la autoridad de la palabra de Dios y Pedro dirige la atención de sus lectores a la Escritura como la fuente de autoridad doctrinal y moral. Así es que los principios básicos son estudiar la palabra de Dios y leerla todos los días, comparar los pasajes de las Escrituras con oración y ver su contexto, por qué fue escrito, cómo fue escrito, qué pasaba en aquellos días, ¿verdad? De qué estaba hablando específicamente el autor. Ahora, como lo vemos ahora en Pedro, pues Pedro básicamente el contexto era porque eran los cristianos oprimidos, ellos sufrían persecución. Y bueno, vamos a contextualizar las Escrituras ahora también en nuestro ambiente, leerla, ver la salvación, ver la gracia de Dios y sobre todo ver cómo la muerte de Cristo Jesús, ¿verdad?, es el centro del mensaje bíblico, que esa muerte nos ha dado salvación. Y deberíamos por último leer la Biblia con el contexto hacia nuestra vida. ¿Qué verdad desea Dios que recibamos? ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios de manera que sea una contribución positiva para el reino de Dios en este mundo en el cual nos encontramos, que luchamos contra la corriente? Así es, pastor. Correcto. Significa que la palabra de Dios en todos estos, en el contexto de los pilares que hemos estudiado, nos va a evitar desviarnos, desanimarnos, ser confundidos. Si queremos saber cómo vivir, cómo testificar, todo tiene un fundamento sólido que debería ser la palabra de Dios.
Quiero leer aquí lo que dice segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. No debemos de desconfiar en ella, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que los inspiró a ellos, nos va a iluminar para entenderla, vivir una vida respetando a las autoridades, ¿verdad? Si viene alguien tergiversando, volteando a ver que realmente habla la palabra de Dios, es por eso que debemos de estudiarla, y es la palabra de Dios las que nos va a ayudar con el Espíritu Santo a ser cada día más santos. ¿Qué es eso? Separarnos de las ideas humanas y concentrarnos en las palabras de vida del Señor, del gran Maestro. Amén, claro que sí. Pues hemos llegado al final de nuestro repaso y al final de nuestro folleto, ¿verdad? Así que agradecemos mucho, cerramos hoy con broche de oro y gracias por los invitados que tuvimos con nosotros, muchas gracias, que Dios les bendiga, y si les parece bien vamos a concluir como acostumbramos con palabras finales, no solo de esta lección, si les parece bien vamos a tomarlo de todo el estudio que tuvimos durante este trimestre. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál sería el mensaje final para cerrar nuestra temática acerca de las cartas del apóstol Pedro? Vamos a comenzar con el pastor Job. Pues podemos decir como conclusión que lo que tenemos que tener presente es que Jesús viene pronto. Su pronta venida es real, es una esperanza verdadera, real. Lo que en esta tierra hay, lo que estamos viviendo, las obras, como dice Pedro, van a ser destruidas, van a dejar de existir. Así que si eso es así, que Jesús vendrá por segunda vez y esto se acabará, pues creo que nos corresponde, mientras que esperamos a Jesús venir, tener una vida santificada. Amén. Y eso implicará ser un buen testimonio. Eso implicará reflejar el carácter y el amor de Jesús al prójimo que se encuentra en esta tierra. Inclusive Pedro lo menciona también, ¿no? Que eso va a hacer que apresuremos la venida del Señor. Interesante esa palabra de apresurar. Nuestro testimonio, nuestra actitud de santidad puede generar que apresuremos la venida del Señor Jesús. Dios nos ayude para poder mantener ese sentido en nuestra vida diaria y permanecer en Cristo Jesús cuando venga por segunda vez. Amén. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que debemos aprovechar nuestro privilegio. Los lectores de Pedro en ese tiempo eran más privilegiados que los profetas que escribieron las Escrituras. Los profetas escribieron, a lo mejor no con toda la claridad de lo que vendría, pero los lectores de Pedro en ese entonces ya habían visto, ya habían conocido al Cristo, ¿sí? Al Cristo resucitado, al Cristo Mesías, pero nosotros somos más privilegiados que ellos, ¿sí? Porque nosotros no tan solo tenemos el Antiguo Testamento que ellos leyeron o que ellos leían, sino que nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento ahora. Leamos la Santa Palabra, ¿sí? Hacemos bien si estamos atentos a ella como una antorcha. Ella nos va a guiar, nos va a proteger, ¿sí? Individualmente y colectivamente como iglesia. En ella encontramos verdades grandísimas como la segunda venida del Señor Jesús y la promesa de estar con Él en el reino de los cielos. Leamos la palabra, alimentémonos de ella, porque ahí se presenta el tema de los temas. Cristo, ¿sí? Muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, que es el tema que aborda toda la Biblia. Muchas gracias, Pastor Abraham. Gracias. Pastor Alberto. Pues yo quisiera terminar diciéndoles que ante todos los problemas, ante todas las luchas, ante todas las pruebas, ante todas las persecuciones, no nos soltemos de la mano de Jesús. Pedro termina diciendo crecer en la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la oportunidad que Dios nos da, el regalo inmerecido que el Señor nos otorga. Y en el conocimiento, no es un conocimiento de conocer, viene un conocimiento experimental, que experimentemos a Jesús todos los días de nuestra vida, que Jesús se reproduzca en nosotros, que la gente vea que realmente hemos conocido a Jesús, que somos cristianos, pues, en este mundo de lucha, de dificultades, y que eso nos haga cada vez más esperar la pronta venida de Jesús y que pronto estemos en casa junto con Él. Amén. Muchas gracias. Me quedo con el pensamiento del pastor Abraham, que decía que la palabra de Dios
pues nos fue dejada para nuestra enseñanza, Pastor Abraham. Yo creo que las cartas del apóstol Pedro son un espejo de lo que estamos viviendo hoy. Y si queremos vivir una vida transformada, un estilo de vida que dé testimonio y una vida con esperanza basada en la segunda venida, hay que ir a las cartas de Pedro. Somos una nación santa, esperamos a un Dios santo. Vivamos vidas transformadas porque muy pronto estaremos en casa con Jesús. Que Dios nos bendiga, muchas gracias, que el Señor nos mantenga fieles y si alguno de nosotros, hermanos, estamos atravesando situaciones complicadas, situaciones de persecución que están y que vendrán, todavía se intensificarán, mantengamos viva la esperanza. Cristo viene pronto y un día estaremos con Él en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, gracias, les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.